Hola chicos y chicas, este video es para los alumnos del quinto grado de educación secundaria que corresponde a la actividad número 12 de la experiencia de pensar. El tema a tratar es analizamos e interpretamos datos sobre salud a partir de las medidas de localización. Muy bien, este tema corresponde entonces también a la competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, que es estadística. Las capacidades representa, comunica, usa estrategias y sustenta conclusiones. Los criterios también de aprendizaje y evaluación son de identificar, expresar, leer tablas, representar, leer y proponer. Y el propósito para esta clase también es analizar e interpretar datos sobre el cuidado de la salud, gestionando actividades orientadas al bienestar como sociedad utilizando medidas de localización o oposición. La situación problemática dice así. Para trabajar esta actividad partiremos de una situación relacionada al cuidado de la salud y las responsabilidades que tenemos como país. El 70% de la población adulta peruana sufre de sobrepeso y obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un acúmulo excesivo de tejido adiposo, ocasionado por una ingesta de calorías que supera las recomendaciones diarias. Al respecto, las autoridades de salud afirman que en nuestro país existe el problema de obesidad y sobrepeso en el 70% de la población adulta y el 42% de la población joven. Frente a ello, María Inés, una activista por el cuidado de la salud de su comunidad, luego de conocer el elevado índice de masa corporal promedio de 40 personas, les brindó apoyo para que recibieran orientación dietética acompañada de actividades físicas y así mejorar su masa corporal. Adicionalmente, se encargó de que la municipalidad apoyara con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el quintil 1 y quintil 2. La finalidad de este apoyo es que se logre alcanzar un balance adecuado entre la talla y la masa. En la tabla se muestra la masa corporal y la estatura de las 40 personas. Muy bien, ahí tenemos entonces la situación problemática y nos brinda dos tablitas, ¿no? Una de acuerdo a la masa corporal y la otra de acuerdo a la estatura. La frecuencia absoluta que indica el número de personas que están en ese intervalo. Eh, Aquí tenemos algunas preguntas previas para saber sobre los saberes previos que sabemos previamente o anticipadamente sobre este tema, ¿no? Sobre cuantiles, cuáles son los más frecuentes y de acuerdo a la situación problemática, el conflicto cognitivo son las preguntas justamente que preguntan en función de la situación problemática. ¿Qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? Si Arturo pertenece a la muestra de los 40 personas y su estatura es de 1,45, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad? Muy bien, correspondiente a la primera fase de la resolución de problemas tenemos la comprensión del problema y para esto nos brinda la siguiente. ¿Qué datos podemos identificar en la situación? Los datos que nos da el problema son los datos de la obesidad y sobrepeso en las personas adultas, que es el 70%, y de la población joven, que es el 22%. Además, dos tablas que se muestra ahí al inicio, ¿no? Agrupadas en una muestra de 40 personas, donde se muestra en una la masa y en la otra. ¿Qué variables podemos identificar en esta encuesta? ¿De qué tipo son? Muy bien, las variables estadísticas son la masa corporal, es una variable
cuantitativa continua, y la masa y la talla en metros es una variable cuantitativa continua, porque es medible. ¿Por qué debemos dar atención a esta problemática? Bueno, debemos de poner atención a esta problemática porque las investigaciones sobre el COVID-19 afirman que las personas con sobrepeso tienen más riesgo de contraer la enfermedad cuando sus índices de masa corporal son elevados. Ahí tenemos la respuesta a esa inquietud. Pregunta número 4. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la aceptación? Bueno, lo que habíamos preguntado anteriormente, ¿no? El conflicto cognitivo. ¿Qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? Pregunta 2. Si Arturo pertenece a la muestra de 40 personas y su estatura es de 1,45 metros, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la comunidad? Y en la pregunta 5 dicen, ¿tenemos información suficiente para responder las preguntas de la situación? Sí, tenemos lo suficiente, tenemos las dos tablas. Es cuestión de organizar la información, analizar las tablas de frecuencias y aplicar la fórmula para determinar cualquier cuantil, ¿no? Que son medidas de posición. Muy bien. Pasamos entonces a la segunda fase de la resolución del problema, donde justamente vamos a diseñar una estrategia o plan. Para tener claridad de lo que vamos a hacer, para responder las preguntas de la situación, utilizamos algún organizador que nos permita aclarar u ordenar nuestra idea. Y para eso vamos a seguir la siguiente secuencia. Primero vamos a la información que se dan en las tablas, luego la variable que utiliza la información, que es lo que vamos a encontrar. Luego en la 3 vamos a calcular los cuantiles, en este caso los tipos de decil y quintil. En la cuarta vamos a representar el decil y el quintil y dar su interpretación. Y finalmente obtener conclusiones de ese. Ahí tenemos las 5 fases, la estrategia de 5 actividades. Muy bien. Respondiendo también a los saberes previos, conocer también un poquito más, los cuantiles son valores de la distribución que la dividen en partes iguales, es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores. Antes de dividir la muestra, primero es necesario ordenar los valores de menor a mayor. Entre los cuantiles más frecuentes, justamente tenemos, la mayoría de ellos son de uso habitual para poder analizar de forma detallada la distribución de los datos. Además, otras utilidades es separar los datos por grupos, pudiendo elegir los más altos o los más bajos. Por ejemplo, veremos esto con mayor detalle. Ahí tenemos el cuartil, que significa que vamos a separar los valores en 4 grupos iguales y existen 3 cuartiles. El más frecuente, el cuartil 1, que denomina Q1, son los datos menores, y el cuartil 3, que los datos mayores. Y el cuartil 2 representaría entonces a la mediana. Es un estadístico de posición que divide la distribución de los datos a la mitad. Muy bien, también otro de los más frecuentes tenemos el quintil, similar al anterior, es menos frecuente y divide los datos en 5 partes iguales. Por tanto, hay 4 quintiles. Los valores del cuantil en este caso serían, claro, 0,20, 0,40, 0,70 y 0,80. Tenemos otro tipo de cuantil que es el decil. En este caso se divide en 10 partes y por tanto hay 9 deciles. Una vez más, este tampoco es demasiado frecuente, sus valores serían de 0,1, 0,9. Tenemos los percentiles. Estamos ante una variante en que la distribución se divide en 100 partes iguales. Puede ser de interés para muestras muy numerosas, sus valores van desde 0,01 a 0. Para determinar la posición de un cuantil se usa la fórmula, ahí tenemos K por N sobre N. En este caso, K es el número de cuantil que se quiere hallar, N es el total de datos de la muestra y N es el número de intervalos que se divide
los datos. Aquí, por ejemplo, tenemos, está dividido en quintil primero, ¿no? Se divide en 5 partes. Primero representa el 20%, porque suma 20, 20, 20, pues 100%. Tomamos 2, serían 40%, tomamos 3, 60, 4, 30%. La fórmula para hallar los quintiles, fórmula para hallar los deciles y fórmula para hallar los cuartiles, dividido en 4 partes. Muy bien, ya entramos entonces a nuestra situación problemática, la fase de ya justamente de la ejecución. Tenemos entonces aquí la primera tabla que nos muestra la masa corporal y su frecuencia absoluta. Significa que dos personas tienen una masa corporal entre 30 a menos de 40 gramos. 11 personas tienen una masa entre 40 a 50 kilogramos y así sucesivamente. En primer lugar vamos a calcular la frecuencia acumulada. En la primera fila sería 2 y de ahí va incrementando, acumulando. 2 más 11 sería 13, 13 más 13, 26 y así sucesivamente. 9, 35, 35, 38 y 38 más 2, 40. En esta parte nos piden calcular el decile, significa en 10 partes, ¿no? Veamos la posición del decil número 3. Entonces, tendríamos lo siguiente. A sería el número de posición, que sería 3, N el número de datos 40 y N el número de intervalo. En este caso, como es decil, son 10 partes, ¿no? Entre 10. 3 por 40, 120, entre 10, 12. Entonces, ya, como salió 12 acá, por ejemplo, tiene que escogerse la posición 2. En este caso, la acumulada nos va a servir bastante. Y como no, el primero está 2, entonces vamos a escoger la segunda posición. Por eso se remarca la segunda. Y utilizando ya la fórmula de los deciles, vamos a reemplazar. En este caso, como vamos a utilizar esta fila, utilizando la fórmula, vamos a hallar el calcular el decil 3. El límite inferior sería 40. La amplitud W de 40 a 50 son 10. La amplitud KN sobre N mayúscula es 12. Menos, esto indica la frecuencia acumulada anterior. La de 13, la anterior. Menos 1. ¿no? Entonces, este caso sería 2. Sobre la frecuencia absoluta. Tenemos acá la frecuencia absoluta. Y haciendo las operaciones, 12 menos 2, 10 entre 11, 0,23 por 10 serían 2,3 más 50. Vale un total de 49,009. Entonces eso quiere decir que el decil 3, 1, 2, 3 en la tercera posición sería de 49, redondeándolo. Eso significa una interpretación que el 30% de la muestra elegida tiene como máximo 40 kilogramos. Con la tabla número 2, que tiene que ver con las estaturas, bueno, ahí, por ejemplo, nos indica que hay 4 personas que tienen una estatura de 1,10 metros hasta 1,20 metros, hasta menos de 1,20, ¿no? 6 que tienen entre 1,20 hasta menos de 1,30 y así sucesivamente. Luego la frecuencia acumulada sería 4 porque la primera línea es igual y se va acumulando de la segunda. 4 más 6, 10, 5 y así 40 dos personas, cantidad de la muestra. En este caso nos piden calcular el quintil 12, la tabla. Quintil 2
como es quintil, se va a dividir en 5 partes. Quintil 2, K sería 2, porque nos piden quintil 2, N sería 40, el cantidad de personas de la muestra, y N mayúscula sería el número de intervalos, ¿no? Como es quintil, son 5 partes. 2 por 40, 80 entre sí. Ahora, 16, si observamos acá en la tercera fila, es hasta 15 tiene, ¿no? Entonces, el 16 estaría en la segunda, ¿no? Así que en la que sigue, pero en la cuarta fila. Entonces vamos a utilizar la cuarta fila. Esta es la fórmula para hallar el quintil y vamos a reemplazar los datos. El límite inferior, ya se reemplazado acá, sería 1,40 más la amplitud, como vemos de 1,40 a 1,50 hay 0,10, va incrementando de 0,10. Kn sobre n es 16, posición, menos, esta es la frecuencia acumulada anterior, 25, la anterior sería 15, sobre la frecuencia absoluta que va. Haciendo las operaciones, 6 menos 1, 1 entre 10, 0,1, por 0,10 más 1,40, sale 1,40. Entonces el quintil 2 es 1,41. Eso significa que todas las personas que tengan 1,41 de estatura menos serán beneficiados con lo ofrecido por la comunidad. ¿Sí? Entonces todo lo que esté en esta talla. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? Respondiendo a la primera pregunta, ¿no? El 30% de la muestra elegida tiene como máximo el 49,09 kilogramos, es decir, que el 30% de la muestra tiene 49 kilogramos menos, a menos, entonces ellas irán con el apoyo. Si Arturo pertenece a la muestra de 40 personas y su estatura es de 1,45, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la universidad? Como visto ahí la respuesta, eso me dice que no, ¿cierto? Adicionalmente, bueno, la municipalidad apoyará con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el 1 y quintil 2. Arturo no será beneficiado ya que, como vimos, todas las personas que tengan de 1,41 de estatura a menos serán beneficiadas con la apoyo de la universidad, ¿no? Y en la cuarta fase de reflexionamos cuál es la importancia de las medidas de localización que te han permitido qué te ha permitido en qué otras situaciones pueden usarlo. Las medidas de localización dividen la distribución en partes iguales. Sirven para clasificar a un individuo o elemento dentro de una determinada población o muestra, como por ejemplo saber si está en el 30% superior, 20% inferior, inferior, superior. También se puede aplicar para clasificar a un grupo de datos si se someten a ciertas condiciones. Por ejemplo, que un grupo de estudiantes se ha beneficiado con becas de estudios y salieron el 20% superior de la clasificación obtenida. ¿Qué propuestas darías a las familias para conservar la salud del país que queremos? Seguir una dieta variable, equilibrada, que nos provea de los nutrientes y calorías que nuestro organismo necesita para mantenerse sano. Tratarnos, muy importante, y lo hacer regularmente, ¿no? Siendo líquido abundante. Dormir un número de horas suficientes, practicar ejercicio de manera regular y moderar el consumo de alcohol y bebidas. Bien, chicos y chicas, este video eh, tiene los siguientes criterios de evaluación, ¿no? Si has logrado, marcamos todas las X, con X lo logré, ¿no? La columna, y si estoy en proceso o alguna debilidad, voy marcando. Ahí esto hay que hacerlo con bastante. Bien, chicos, gracias.